El siguiente es un programa que conecta emociones, donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más, con la psicóloga Rosemary Hernández, por Conectados Contigo Radio. Muy buenas tardes, feliz jueves 24 de septiembre del 2020. Bienvenidos a Conectando Emociones, donde aportaremos bienestar para todos. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. ¿Te provoca un rico pan de queso? Entonces corre a la cuenta de @buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta el servicio delivery al +569 367 80163. Y si estás con teletrabajo y no tienes el mobiliario adecuado, trabaja de forma organizada y cómoda con Sillas al Mayor. Contáctalos en sus redes sociales como @sillasalmayor y en su página web www.smcl.cl. Si estás en casa con tus niños y ellos tienen entre 18 meses y 5 años, Tío Conejo en Casa te ofrece un programa online que contempla estimulación y entretenimiento. Además, ofrecen un día de prueba totalmente gratis. Contáctalos por Instagram en @tíoconejoguardería. Estamos en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y en los controles, nuestra querida Maylin Naveda. Y en la producción y quien habla con ustedes, Rosemary Hernández. Mi cuenta en Instagram, @gotas de bienestar en Chile. Cuando es la 1:05 de la tarde, hoy 24 de septiembre seguimos celebrando los 6 meses de Conectados Contigo Radio. Han sido 6 meses que hemos estado creando y creyendo en este proyecto, porque por supuesto confiamos en nuestra querida May, en sus ideas de innovación y en su espíritu de ímpetu totalmente, esa mujer más perseverante imposible. Ha tenido todas las posibilidades de avanzar, de crecer y bueno, agradecida totalmente de mi parte por la oportunidad de este espacio y el aprendizaje que en estos 6 meses he podido adquirir cada jueves. Miren que esto ha sido totalmente nuevo para mí y ha sido la experiencia más gratificante. Así que brindo por muchos meses más. Felicidades a Conectados Contigo Radio. Hoy en Conectando Emociones vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Imagínate paseando tranquilamente por un bosque donde estás solo o sola y vas contemplando la belleza del paisaje. De repente notas una presencia muy cerca y te das cuenta que es un gigantesco animal y este te va a acechar. ¿Qué sientes? Seguramente palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar, sensación de un nudo en el estómago, incluso sudoración excesiva. Pues bien, imagina que hoy, sin ese peligro acechándote, comienzan a aparecer algunos de esos síntomas. Si esto está pasando en tu vida, probablemente estás sufriendo de ansiedad. Antes de iniciar, vamos a pasar a nuestra acostumbrada sección Notas para el Bienestar. Y hoy quiero conversarles sobre la asertividad y la comunicación asertiva. La asertividad se define como esta habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Emplear la asertividad es saber pedir, es saber negarse, es negociar, es incluso ser flexible. Y es que la asertividad consiste en hacer y recibir cumplidos y en hacer y aceptar quejas. Es súper importante. Veamos algunos ejemplos. Imagínense que un amigo acaba de llegar a cenar, pero una hora más tarde de lo que había dicho. No ha llamado para avisar que se retrasaría y estamos molestos por la tardanza. Así que estas son nuestras alternativas. Pongamos esta opción. Lo saludas como si tal cosa no hubiese pasado nada y le dices, pasa, la cena ya está en la mesa. O vayamos a la siguiente te pones muy molesto y le dices, me he puesto muy nerviosa porque has llegado tarde. Es la última vez que te invito. Ambas condiciones, en una pudimos haber visto una conducta pasiva y en la siguiente una conducta agresiva. ¿Cómo sería lo asertivo? Pudiéramos decirle, he estado esperando durante 1 hora sin saber lo que pasaba.
me has puesto nerviosa o estoy molesta. Si otra vez te retrasas, avísame. Eso hará que yo pueda esperar sin problemas. Probablemente esto suena como, qué bonito suena. Ojalá lo pudiera decir siempre. Esto es parte de un entrenamiento. Veamos una segunda situación. Un compañero de trabajo te da constantemente su trabajo para que lo hagas. Decides terminar con esta situación y puedes crear una situación preguntando cómo lleva su trabajo o esperar a que él la cree cuando te pida otra vez a que le ayudes haciéndole algo. Las alternativas pudieran ser, vamos a ver estas. Le dices en algún momento, es que estoy muy ocupada, pero si no consigues hacerlo, te puedo ayudar. Una segunda opción pudiera ser, muy frecuentemente me pides que te dé una mano en el trabajo. ¿Por qué no te da tiempo o por qué no sabes hacerlo? Estoy cansada de hacer, además de mi trabajo, el tuyo. Así que, por favor, intenta hacerlo tú mismo. Seguro que así te costará menos la próxima vez. En esta última opción estamos viendo una conducta asertiva en donde le estamos dando algunas cosas puntuales. ¿Qué ha tenido en común estas respuestas? Una, describir los hechos concretos. Y es que justamente en eso consiste, tratar de poner una base firme a la negociación en la que no puede haber una discusión. La segunda es manifestar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, y de esa manera le estamos comunicando o manifestando de forma contundente y clara cómo nos hace sentir aquello que está ocurriendo y qué pensamiento nos genera. Entonces, es importante, como tercera opción, pedir de forma concreta lo que queremos que haga. Y esto es bastante común, que es lo que nos falta hacer. Muy probablemente tenemos la descripción de los hechos, sabemos lo que sentimos y pensamos, y en donde comenzamos a fallar es en pedir de forma concreta lo que queremos que haga. Y usamos quizás comentarios muy generales como quiero que me respetes, o quiero que te portes bien, o algo parecido. O quiero que seas más educada. Y esto es una forma muy general de decir las cosas, cuando lo que realmente pudiéramos es detectar o definir qué es exactamente lo que queremos. Y pudiéramos en su lugar decir como, quiero que quites los pies de mi mesa. Quiero que cuando hables me mires a los ojos y contestes a lo que te pregunto. O quiero que estudies 3 horas diarias. En esas afirmaciones estamos hablando de una orden concreta y estamos especificando qué queremos. Por último, especificar las consecuencias. Y es que decir aquello que va a ocurrir cuando haga lo que se le ha pedido puede incluso generarle a la persona qué es lo que espero de ti. Y esas consecuencias de no cumplirlas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Has realizado alguna de estas estrategias? En caso de que no sea así, pues te invito a ponerlas en práctica y deseo que puedan servirte de gran ayuda. Esto fue Notas para el Bienestar. Vayamos a una pausa musical porque al regreso vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Vamos a una pausa y volvemos. Y seguimos en Conectando Emociones. Hoy vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Recuerda que estamos en Conectados Contigo Radio y que si deseas comunicarte con nosotros, deseas dejar algún comentario o deseas hacer alguna pregunta, lo puedes hacer dependiendo desde dónde nos escuchas. Si lo estás haciendo desde la aplicación de la app de Conectados Contigo Radio, vas a encontrar entonces un espacio que dice Muro de Fans. Ahí puedes entrar y dejar tu comentario. Pero si lo estás haciendo desde la página web, debajo del banner está el link de WhatsApp y al ingresar allí puedes también comunicarte con nosotros directamente. A ver, ¿recuerdas escuchar en tu familia o allegados? Es que ella sufre de los nervios. Seguramente esta frase ha sido una de las más comunes para hacer referencia a es que está mal de los nervios y no sabíamos exactamente qué significaba esto mal de los nervios. Hoy sabemos que unos 260 millones de personas tienen diagnosticada ansiedad en el mundo. Imagínense qué nivel. Esto según los datos de la Organización Mundial de la Salud, y estamos hablando que 300 millones están diagnosticadas por depresión. Así que si estamos hablando de condiciones de la salud mental, al menos estas dos han sido las que han llevado la batuta en temas de diagnósticos en la población mundial. Y es que más allá del debate acalorado sobre si las condiciones de vida actuales provocan depresión o simplemente nos están llevando por un ritmo ansioso,
y que lo que deberíamos es comenzar a hablar menos de los trastornos para que no se considere algo normal, cosa que, por cierto, no estoy de acuerdo. Lo que sí realmente es importante, que ya se ha estado logrando, es que las personas dejen los prejuicios alrededor de los trastornos mentales. Porque hay quienes incluso hablar de ellas les parece o los comparan, como en otras épocas, a aquellas personas que sufrían de lepra o de alguna de estas enfermedades con las que nadie se acercaba. A las personas en general les incomoda saber que otras personas están pasándola mal y no suelen ser tan receptivos cuando escuchan a personas con ansiedad o con depresión hablar de sus vidas y se están constantemente quejando. Pero la verdad es que no hay otra manera para estas personas que la están pasando mal. Buscar espacios para comunicarse son esos momentos específicos en los que sienten que están liberando. Así que un poco de paciencia para ellos. Hablemos de qué es la ansiedad. La ansiedad pues es una sensación desagradable, por supuesto, pero que es normal en todos los humanos, aclarando estos términos, ¿no? Y es que ella responde a un instinto de supervivencia. Nuestro cerebro ha tenido una evolución y dentro de este hay uno en especial que es el cerebro reptiliano, que se activa cada vez que sentimos miedo y estamos en este momento frente, como el ejemplo que dije antes, este animal que me acecha y mi cerebro realmente está creyendo que yo tengo un animal enfrente que me está atentando. Y como modo primitivo, lo que busca es justamente hacer un llamado a la acción, que nos movamos para protegernos y para resguardarnos. Eso es básicamente lo que ocurre fisiológicamente o a nivel cerebral. En un nivel sano, la ansiedad nos hace esto, nos hace regular el miedo y nos hace movernos a alguna acción para cuidarnos. Ahora, el asunto se complica cuando alguien empieza a sentir que está en permanente peligro, sin que en verdad haya una razón. Y ese es exactamente el problema. En ese momento, hablamos de un trastorno de ansiedad. Y este término trastorno es utilizado por los psicólogos y los psiquiatras porque está dentro de la clasificación de trastornos mentales. Para la mayoría de otros tipos dentro de las ciencias de la salud, para los médicos, el término trastorno no es igual a enfermedad. Por eso es importante diferenciar que no estamos hablando de que soy una persona enferma de la ansiedad o enfermo de los nervios. Por eso ya no usamos esos términos. Hablar de enfermedad implica una connotación distinta y está más relacionada a causas biológicas. Y muy probablemente, cuando hablamos de ansiedad, lo primero que se descarta, y esto lo vamos a ir desarrollando a medida del programa, estamos hablando de condiciones que sí, efectivamente tienen una sintomatología física, pero su causa no lo es. Así que esto como para seguir aclarando o diferenciando los términos porque se ha hecho con mucha facilidad y está a pedir de boca estos términos, decir estoy deprimido, estoy ansioso, sin saber realmente qué hay detrás de esta sintomatología o qué es lo que hay realmente cuando hablamos de este trastorno. Al principio, las personas que sufren de este trastorno, del trastorno de ansiedad, pueden ir empeorando y pueden generar insomnio, falta de apetito y desgaste físico. Empeora su rendimiento en varios niveles, no solamente en lo personal, en lo familiar, sino que incluso en otras áreas, hasta lo social. Y además, se puede hasta ver afectado lo sexual. Se hablan de 3 factores que despiertan o que causan o relacionan al trastorno de ansiedad: lo biológico, lo hereditario y lo psicosocial. Y especialmente en lo último, la consecuencia de la crianza, el ambiente social en el que se crece y además por eventos estresantes que se están atravesando. Estas famosas crisis personales pueden ser detonantes para que puedan estar causando un trastorno de ansiedad. La sociedad, como tal, puede ser una causante de un trastorno de ansiedad. Por las costumbres, por el ritmo, esto pudiera estar pasando. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Hablemos de los síntomas o las manifestaciones físicas.
sudoración, dolor de cabeza, sensación de opresión en el pecho, temblores, taquicardia. Y también están algunas conductas compensatorias: comer mucho en deshoras, fumar en exceso, empezar a llorar y sin aparente razón. Pero también hay unos niveles de trastornos de ansiedad, y esto también es importante que lo podamos definir. En principio, estamos hablando de que existe dentro de las clasificaciones, como mencioné anteriormente, algunas como fobias, ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático y un trastorno obsesivo compulsivo. Dentro de la clasificación de enfermedades o de trastornos mentales, está justamente una clasificación dedicada a los trastornos de ansiedad. Y estos son algunos en los que se identifican. Comencemos con la fobia, que es básicamente un temor intenso frente a algo que normalmente no nos representa ningún peligro. Por ejemplo, las arañas, las alturas, las cucarachas, o quizás de alguna otra posición como o de alguna otra condición como volar en avión o estar en el tema de las alturas, estar viviendo en lugares muy altos. O, bueno, dependiendo la condición de la fobia, no solamente a lo social o a lo animal, pudieran ser a ciertas conductas. Este tipo de ansiedad es muy común y el 70% de las personas puede llegar a tenerlo. Lo siguiente es la ansiedad generalizada, y esto es cuando la persona piensa que le puede pasar lo peor en la situación más normal o agradable, y la probabilidad de que algo ocurra es lo más mínimo, y aún así se preocupa demasiado. Entonces estamos hablando de una ansiedad generalizada, en cualquier momento o bajo cualquier condición, ella está. El trastorno de pánico, este es un nivel un poco más grave, y esto es justamente donde ocurre la identificación de que algo está mal. Y es cuando ocurre una reacción súbita y se manifiesta de manera física. Y de la nada la persona empieza a sudar, a tener palpitaciones, taquicardia, se le enfrían las manos, se pone pálida, siente que se está muriendo. Y este episodio puede durar entre 1 y 5 minutos hasta 1 hora. Realmente es terrible y la persona no logra controlarse ni controlar lo que ocurre. Existe el estrés postraumático y el obsesivo compulsivo, que ya aquí son condiciones de ansiedad más que por condiciones específicas, están relacionadas con, en el estrés postraumático, un evento, por supuesto. Y el obsesivo compulsivo es un caso aparte, incluso fue considerado en una clasificación de un trastorno independiente. Pero, ¿sabías que más del 60% de la población lo presenta? Y es que estas personas pueden presentarla sin saber que tienen este trastorno. Y son personas que pueden tener en un pensamiento en la cabeza y pueden repetir hasta más de 70 veces por minuto, cada hora, todos los días, esa misma palabra, o esa misma frase, o esa misma idea. Vamos a ir a una pausa musical porque vamos a seguir hablando sobre la ansiedad y vamos a seguir conociendo sobre este trastorno. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos en Conectando Emociones. Recuerda que puedes volver a escuchar este y todos los programas que están en edición especial por acá, por Conectados Contigo Radio, desde las plataformas de YouTube y Spotify. Así que si deseas volver a escuchar, porque te estás conectando ahora, porque no escuchaste desde el inicio, o porque quieres compartirle este programa o alguno otro de la programación especial, puedes ir hasta YouTube o puedes ir a Spotify y vas a encontrar la lista de reproducción que está como Conectados Contigo Radio con todos los programas. Así que allí vas a encontrarlo. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Todo lo que estamos conversando o todo lo que hoy les estoy informando es de carácter tal cual, informativo. Se pide, por favor, mucha cautela con la información recibida y evitar autodiagnosticarse. Lo que estoy conversando es básicamente para tener psicoeducación y desde esta psicoeducación poder utilizar términos adecuados, pero no para autodiagnósticos, ni para llegarle al médico o al psicólogo o al terapeuta. Es que yo escuché y una vez me dijeron o una vez leí o por Google leí, o no utilicen esto como una manera de autodiagnóstico. Seguimos.
Es importante además aclarar que nadie se muere de ansiedad. Por favor, para las personas que están pasando o presentando ya con un diagnóstico de ansiedad, es importante, si no se lo hayan dicho, hoy decirle, y quienes lo sepan, recordarles que nadie se muere de ansiedad, por lo que no es una emergencia médica. Y eso es lo que pasa, que cuando van a un hospital o un servicio de asistencia médica, y van justo por este ataque, no los atienden como una emergencia, a menos que exista una enfermedad de base, sea física, o sea, biológica, y esta de alguna forma va a ser la que detone la emergencia. Pero las personas no quedan hospitalizadas, ni pueden ni deben quedar hospitalizadas luego de un ataque de pánico. Por lo tanto, ¿por qué no se hace? Vamos a explicar esto. ¿Por qué no se quedan hospitalizadas o por qué no quedan bajo un régimen de observación? Porque esto puede alterar el tratamiento psicológico o psiquiátrico que están recibiendo. ¿Qué es lo que puede pasar luego? Que la persona asume que realmente algo malo está en ellos o algo malo le está pasando, y eso, en lugar de ayudarles a superar lo que está generando la crisis de ansiedad o el ataque de pánico, va a ser una conducta repetitiva, y cada vez que presenten estos síntomas van a ir otra vez al médico y van a seguir escuchando lo mismo. Usted no tiene nada, esto es ansiedad o esto es ataque de pánico. Aclarado entonces, seguimos. Es importante también que sepamos las probabilidades de quiénes son los que más pudieran presentarlo. Y esto tiene que ver con, una vez más, los términos en cuanto a hombres o mujeres. Y esto es porque las mujeres somos 4 veces más propensas que los hombres a sufrir de ansiedad, pero entre la edad de los 15 y 25 años. Y después de los 45. Entonces hay como un intermedio entre los 25 y los 45 que pareciera que vamos allí como tranquilas. Pero tiene mucho que ver los cambios hormonales, tienen que ver las crisis personales. Y entre los 15 y 25 años es una edad bien particular porque estamos en ese proyecto de vida. Así que si ya se tiene a personas cercanas o tienes algún diagnóstico sobre la ansiedad, verifica cuándo fue este primer diagnóstico. Hablemos sobre los mitos de la ansiedad, porque para aprender a gestionarla es necesario saber qué es lo que no es ansiedad. Y voy a comenzar a hablar un poco de los mitos y además cómo en terapia o cómo en el aspecto psicológico se maneja. Vamos a comenzar con uno que es: se ha creído que la ansiedad surge por un trauma del pasado, un evento triste o desolador. Y es que esta afirmación es falsa porque no hay una razón única para la ansiedad. Desde el mismo funcionamiento cerebral, la estructura de personalidad, los estilos de crianza y el estilo de vida que se lleve pudieran ser factores que influyen en la manifestación de síntomas relacionados con la ansiedad. Así que lo que le haya pasado a una persona en su infancia puede ser un detonante para uno, pero no el mismo desencadenante para otros. Por lo tanto, es importante cuando se está en terapia o se está haciendo un abordaje terapéutico sobre la ansiedad, revisar un poco sobre los nudos emocionales o históricos en los que se formó esta posible condición. Pero a veces no es necesario ir tan lejos y con lo actual o lo más reciente podemos llegar a lograr cambios importantes. Es importante movernos hacia el conocimiento personal y aprovechar la creatividad que se tiene para generar movimiento y dejar de pensar que todo está en una condición general. Si a alguien le pasó bajo esta forma, no necesariamente es tu caso. Entonces, eso es un mito por allí. El segundo mito tiene que ver que se cree que la ansiedad es un asunto de algunos que no saben gestionar sus vidas. Oye, esta expresión la he escuchado tantas veces y es que estoy segura que ha provocado el silencio de muchos acerca de sus angustias y ansiedades. Muchos callan lo que sufren a sus parejas y familias, a pesar de que todos vean por lo que está pasando y crean vidas artificiales a tal punto que si les preguntas cómo están, ellos rápidamente responden: muy bien, sí, todo bien. Pero si te fijas en sus ojos, te das cuenta que no es así.
Después se van sigilosos a grupos en redes sociales para desahogarse o pedir un consejo. Y bueno, no siempre obtienen la mejor respuesta. O se meten en Google y comienzan allí a buscar qué significa todo lo que sienten. El asunto es que lo que se esconde, que no los permite vivir tranquilamente, es porque están evitando sentir el juicio de otras personas y terminan generando en ellos una sensación de incomprensión y falta de apoyo, que en estos casos suele ser muy común por el entorno y por aquello que decía al inicio del programa, que no nos gusta escuchar a estas personas quejarse y terminan siendo como, qué fastidio, otra vez la misma historia. Incluso muchos creen que se sale de la ansiedad a punta de positivismo y fuerza de voluntad, pero sé que eso no es suficiente. Al contrario, considero que ser tan positivos termina siendo una práctica peligrosa para la autoestima y el bienestar de la persona, porque no siempre se consiguen resultados y esto va mucho más allá de la fuerza de voluntad. Y esto es importante que si lo estás escuchando y se identifica contigo, lo consideres. No se trata de ser pesimistas, se trata de ser realistas y también optimistas, que es distinto a vivir bajo un optimismo irreal. Vamos a seguir hablando sobre ansiedad, pero lo vamos a hacer luego de esta pausa musical. Ya volvemos. Y seguimos en Conectando Emociones, hoy conversando y hablando sobre la ansiedad, hablando para psicoeducar, hablando para conectar, porque efectivamente la misión, la visión, el objetivo, el propósito de Conectando Emociones es justamente buscar que no solamente tengas información, sino que además luego generes bienestar. Entonces, habíamos conversado en blogs anteriores, quedamos en los mitos. Voy a continuar con esta parte porque hay también algunas ideas erróneas alrededor sobre lo que es la ansiedad y luego vamos entonces a ver qué podemos hacer para cambiar nuestras rutinas o nuestros hábitos y mejorar si estás pasando por ansiedad o si estás detectando que alguna de estas situaciones se parecen a ti y puedes comenzar desde ya a hacer algunos cambios. Por supuesto, insisto, sin dejar de buscar la ayuda adecuada para evitar el autodiagnóstico. Algunas ideas erróneas sobre la ansiedad son, por ejemplo, las personas con ansiedad son débiles. Algo más alejado de la realidad imposible. Son muchas las personas que consideran que padecer cualquier tipo de emoción negativa es síntoma de debilidad. Pero lo que no tienen en cuenta es que la ansiedad puede darse por distintas causas y puede ser sufrida por todos. La ansiedad no solo se produce ante situaciones que nos causen miedo, también pueden surgir por situaciones de estrés, de difícil manejo, así como por una inmensa cantidad de motivos que en ningún caso hablan de la debilidad emocional de una persona. Entonces, punto importante. La segunda de las ideas erróneas es: quien padece de ansiedad debe evitar aquello que teme y ésta desaparecerá. Y es que evitar la situación o el objeto temido va en contra de cualquier tratamiento adecuado que ayude a la superación de esta emoción. La persona debe entrenarse, que es distinto a enfrentarse, para obtener nuevos recursos que le van a permitir afrontar aquello que teme. Asimismo, es importante que quien la padece comprenda por qué ocurre y entienda qué puede hacerle frente con ciertas pautas adecuadas y manteniendo el control de la situación. Otra de las ideas erróneas es que una ansiedad excesiva o un ataque de pánico puede llevarte al desmayo o a perder el control. Esta idea es muy típica, la escucho con frecuencia en todos los que padecen ansiedad, que asisten a consulta o que han asistido a mi consulta, y es que de hecho suele ser un temor muy común. Cuando sobreviene la ansiedad, el cuerpo, y te lo voy a explicar de manera fisiológica para que veas qué sucede. El cuerpo se encuentra en tal estado de alerta y activación que es poco probable que el desmayo se produzca. ¿Recuerdan el animal enfrente? Tener esta sensación de peligro que te está acechando. Tu mecanismo de sobrevivencia no te va a permitir que ocurra este desmayo. La ansiedad siempre va a disminuir. Esto es importante que lo recuerdes.
El problema es que cuando surge, la persona comienza a generar una gran cantidad de pensamientos negativos y catastróficos que terminan por hacerle creer que no será capaz de manejar la situación que está viviendo y que todo lo negativo que está pensando va a suceder. Esto genera una reacción fisiológica, la que hemos mencionado, hiperventilación, respiraciones cortas, que van produciendo mayor aporte de oxígeno a la sangre, mientras decrece la cantidad de dióxido de carbono. Los vasos sanguíneos se contraen y se reduce el flujo sanguíneo al cerebro. Esto podría provocar la pérdida de conocimiento, pero no es en absoluto habitual. Tener en cuenta que la ansiedad puede producir tensión alta, que es un factor contrario a la pérdida de conocimiento. Espero que con esta información hayan podido comprender que no es común que esto pase y que no es habitual a que suceda que se desmayen o pierdan el conocimiento. Y otra de las ideas erróneas es que las terapias tardan mucho en arrojar resultados. Esto tampoco es cierto. Desde el modelo cognitivo-conductual, la persona comienza a observar cambios desde las primeras sesiones. El manejo de sus pensamientos negativos y desadaptativos se sustituyen por unos más realistas y acordes a la situación, así como el conocimiento de un modelo que explica su problema, son el primer paso para que el paciente afronte con éxito las situaciones que generan la ansiedad. Así que si estás buscando ayuda para trabajar la ansiedad, verifica que la persona con la que vayas a hacerlo tenga este enfoque, al menos en el tema o en las condiciones de terapias psicológicas. A ver, ¿qué hacemos entonces con toda esta situación en lo actual? Hablemos de la ansiedad en la pandemia o durante la pandemia. Estábamos hablando que la ansiedad por lo general está relacionada a un miedo irreal. Esto es un miedo que es irreal y está aparentemente sucediendo en mi cabeza, pero no está pasando en la realidad. Pero esto es distinto cuando estamos hablando con la ansiedad y la pandemia, la ansiedad y el coronavirus, la ansiedad y el virus que ha estado acompañándonos desde diciembre del año pasado en diferentes partes del mundo y aún está por ahí haciendo de las suyas. Estar ansioso no es necesariamente estar preocupado. Así que saber que estamos teniendo una situación como esta a nivel de pandemia, a nivel mundial, nos hace generar un cambio mucho más importante porque hay que darle un contexto. Esto es real. Hay un miedo real. Podemos contagiarnos, podemos morir, porque hay una realidad. Así que esa sensación de modo sobrevivencia o esa activación de modo sobrevivencia es real que esté en este momento y es por eso que muchas personas durante estas condiciones de pandemia han aumentado la probabilidad de presentar ansiedad. Aquellos que nunca lo habían vivido, ahora lo están experimentando. Pero ¿qué pasa si ya yo venía con ansiedad antes de? Y esta situación lo que ha hecho ha sido exacerbarla. Bueno, lo primero que debemos hacer es reconocer qué es lo que realmente la está disparando para luego comenzar a trabajar en función de ella. Hoy, las personas con esta ansiedad pueden mostrar diferentes formas o diferentes conductas a través de la manifestación de la ansiedad. Por ejemplo, nos podemos convertir en trabajólicos, podemos movernos mucho dentro de la casa, limpiar todo, asear todo, tener un uso excesivo de desinfectantes. Podemos comenzar a presentar falta de concentración, insomnio, somnolencias, comportamientos obsesivos, irritabilidad, mareos. Incluso pudiéramos estar tan irritables que ni nosotros mismos nos aguantamos. Es importante identificar qué conducta es propia y qué conducta puede ser una manifestación ansiosa producto de estas crisis. Hay personas que la están pasando peor, unas más que otras, así que hay que tener en cuenta que debemos situarnos en cómo salir de esta situación y reconstruirnos. Tenemos que situarnos en reconocer cuáles son nuestras fortalezas, desarrollar la capacidad de darnos bienestar, disminuir nuestro sufrimiento, porque a veces estas situaciones, en especial ahora, somos muy buenos para echarnos la culpa, para mostrar nuestro lado más débil, para decir que todo lo que hemos hecho mal y acordarnos de todo en lo que nos hemos equivocado, pero no necesariamente para decirnos que lo hemos hecho bien
que estamos construyendo de manera satisfactoria y positiva nuestra vida, que estamos sobreviviendo ante una situación bastante atípica y que estamos avanzando con una cantidad de recursos personales que antes ni sabía que teníamos. Entonces, entre las recomendaciones, primero vamos a hacer un foco, pongamos nuestra atención en este tipo de información que nos sume. Por lo tanto, en lugar de creer que estamos cada vez peor, comencemos a generar una condición optimista de lo que estamos viviendo. La ansiedad o el tratamiento sobre la ansiedad no es hacer que el miedo desaparezca, es controlar o gestionar el miedo y tolerar la incertidumbre. Eso es importante que lo sepas. Ya para ir cerrando el programa del día, quiero que sepas que hemos estado descubriendo que en mis pacientes con ansiedad, que son increíblemente creativos y que los reconozco como totalmente valientes. Estas personas están llenas de recursos para lidiar con las incomodidades de la ansiedad. Además, son las personas más persistentes que he conocido. Definitivamente una persona con tendencias ansiosas no se rinde, aunque tú no lo creas. Aunque parecieran que son muy vulnerables o aunque parecieran que no reconocen todo su valor, detrás de esta máscara de miedo, de esta persona llena de mucho temor, hay un arsenal de tácticas, recursos e ideas para sobrevivir sus episodios de ansiedad que son totalmente agotadores. No es fácil vivir bajo estas condiciones. Todos estos recursos son un tesoro maravilloso con los que cuentan. Y de hecho, si te consideras una persona con ansiedad, haz una lista de todo lo que has hecho para sentirte mejor y te vas a dar cuenta que han sido actividades interesantes, que bien enfocadas y alineadas a objetivos claros, te van a hacer vivir de forma renovada. Si estás experimentando actualmente ansiedad, comienza por cambiar los pensamientos negativos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, comienza entonces primero por reconocerlos, para que luego escribas lo que estás diciendo y lo cambies por pensamientos racionales y realistas. Esto es un antídoto ante los pensamientos tóxicos o los pensamientos negativos. Léelo en voz alta una y otra vez estos pensamientos realistas y optimistas y de repente puedes comenzar a desaprender y a comenzar a crear una nueva forma en la que le estás dando información a tu cerebro. Aprende a cambiar el luchar contra la ansiedad por el aceptarla. Esto es una clave importantísima. El poder superar la ansiedad requiere, paradójicamente, una actitud de aceptación, de rendición, de no luchar contra las manifestaciones de la ansiedad. Cree y confía que tu cuerpo está haciendo lo necesario para mantenerte a salvo. No va a pasar nada mal. No vas a morir por ansiedad. Vas a estar bien. Deja que tu cuerpo haga lo que tenga que hacer. No lo juzgues. Escúchalo. Genera una atención plena. Ayúdate con meditación, con mindfulness, con relajación. Y vas a ver que vas a aprovechar de esta manera mucho mejor lo que tienes para ti y los recursos que puedes utilizar para apoyarte y ayudarte a salir adelante. Duerme. Y si tienes dificultades para dormir, comienza entonces a tener hábitos previos a la rutina del dormir para que puedas lograr el descanso. Come 3 comidas diarias como mínimo en espacios necesarios para que puedas tener una digestión acorde. Haz deporte, movimiento físico es súper importante, al menos 30 minutos al día, al menos. No consumas drogas, esto es, no solamente hablo de la Coca-Cola o el café, sino que además evita el cigarrillo, el alcohol, porque no son de ningún apoyo para poder salir adelante. Con esto me despido por hoy, deseando que este programa haya generado el objetivo principal, psicoeducar y darle esas herramientas y esas estrategias para mejorar y llegar a tener un bienestar en sus vidas. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. Y es que ha llegado el momento de hablarles de One Pizza. Son la mejor opción para disfrutar de una buena pizza en casa. ¿Quieres conocer todo el menú que ofrecen? Búscalo en las redes sociales como @OnePizzaCL.
Los amigos de @tuflete.cl te ofrecen el servicio de mudanza, fletes a particulares y empresas. Y también están enfocados a apoyar a las pymes. Esta información es muy útil y siempre debemos tenerla a la mano. Para más información, búscalos en las redes sociales como @tuflete.cl y al WhatsApp +569 5694 8906. Lo frito sabe mejor. Así que cuando te provoque comer unos ricos pequeños, pastelitos, mandocas o te antojes los fines de semana de unas empanadas, debes ir a la cuenta de @fritangaexpress. ¿Tus comidas tienen los nutrientes que necesitas? Agrega a tu vida lo saludable y sustentable. Con frutos secos, la ovejita. Contáctalos a @frutosecos_la ovejita en Instagram. O realiza tu pedido al +569 3417 9180. Estuvimos en Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y en los controles, Maylin Naveda. La producción y quien habló con ustedes, Rosemary Hernández. Recuerda seguirme en mi cuenta en Instagram, @gotas de bienestar en Chile. Para despedirme, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Feliz jueves. Chao, chao.